Continuando con la parte 5 del Salvador de la Sangre Divina, justo en el momento en el que Subaru y Sayaka se encontraban sorprendidos por la criatura, este inmediatamente procedió a realizarles un ataque el cual Subaru rápidamente terminó desviando de Sayaka, dejando esta última sorprendida y al mismo tiempo también cubriéndose a sí mismo para no recibir el impacto. Aún así, los chicos tuvieron que esquivar algunos ataques debido a que eran demasiados y aparte las direcciones por las cuales procedían eran bastante variadas. Sayaka, muy alterada, pasó a preguntarle a Subaru qué podrían hacer en esa situación, debido a que incluso si se acercaban a la criatura no tenían un punto de apoyo sólido o estable para poder atacarla. Subaru, el cual en ese momento se encontraba evitando algunos de los ataques del jefe y al mismo tiempo analizando sus habilidades, se mencionaba que probablemente este último estuviese utilizando sus puntos de maná para así poder extender su látigo. Y mientras se encontraba observando al jefe fijamente, Subaru se preguntó si el látigo poseía la misma masa o cantidad de maná en absorción como su moldeado sanguíneo. En otras palabras, se preguntaba si ambos consumían la misma cantidad de maná en función a lo largo y ancho que sea el ataque que realicen. Y mientras seguía suspendida en el aire esquivando algunos ataques, se mencionaba que realmente la habilidad del jefe era completamente incompatible a la de Sayaka. Y aparte de eso, el vacío instantáneo no funcionaría porque había mucha diferencia de nivel. Es por esa razón que Subaru llegó a la conclusión de que sería mucho mejor que lo derrotara al solo utilizando su moldeado sanguíneo, ya que estaba completamente equilibrado tanto en ataque como en defensa. Y mirando a Sayaka se encontraba mencionándose que si ese era el caso, entonces mientras vemos a la chica, Subaru seguía mencionando que Sayaka no obtendría ningún punto de ganancia de experiencia por derrotar al jefe. Y mientras se la quedaba observando fijamente, Subaru se encontraba recordando lo que había hablado con la chica en la cafetería capítulos anteriores, recordando el momento en el que Sayaka le dijo a Subaru que tendrían que volverse fuertes juntos, y que al mismo tiempo estrecharían sus manos para así prometerse que nunca se abandonarían y tampoco se traicionarían el uno al otro. Y mientras lo recordaba, se mencionaba que él se encontraba feliz esa vez de haber escuchado esas palabras. De regreso a la realidad, Subaru pasó a gritarle fuertemente a Sayaka. Esta última le preguntó qué necesitaba mientras se encontraba esquivando los ataques de manera muy incómoda, pero el prota con una mirada seria mencionaba que él iba a encargarse de bloquear los ataques del látigo, y la chica mientras lo daba todo esquivando los ataques del jefe le preguntaba que cómo iba a hacer eso. Subaru entonces pasó a mencionarle que él lo iba a hacer y por esa razón quería que ella le diera algunos golpes, que la golpeara la mayor cantidad de veces posible, mientras pasaba a gritarle que tenía que hacerlo hasta que tuviese suficiente de eso. Sayaka, la cual realmente se encontraba pasándolo mal esquivando los ataques del jefe, le mencionaba que entendía y que iba a hacer lo mejor que pudiera. En ese instante el plan de Subaru dio inicio, generando así una bola de sangre con su moldeado sanguíneo, y esta era una habilidad derivada la cual generó una bola de sangre que tenía una viscosidad del 100%, algo similar a las bolas pegajosas de sangre que Subaru utilizó para poder escapar de Taiga. El jefe inmediatamente al ver la habilidad del chico pasó a percatarse de que algo no era normal, mientras que este último desprendía su poder y generaba dos bolas pegajosas. El jefe no podía creer lo que estaba viendo y mientras veía cómo Subaru utilizaba su habilidad, esta última pasó a aferrarse a su látigo muy fuerte, procediendo así inmediatamente a realizar un gran ataque hacia el chico, pero este último comenzó a arremeter hacia ella con sus bolas viscosas. Los ataques de Subaru fueron detenidos rápidamente por el látigo del jefe, pero este último se percató de que algo no andaba bien, pues detrás de ese ataque venían otros más dirigidos hacia ella. En ese momento, cuando los ataques impactaron con el jefe, este último intentó saltar para así poder esquivarlos, pero su sorpresa fue mayor al darse cuenta que no podía liberarse de la sangre la cual se había adherido a todo su cuerpo. Subaru, al darse cuenta que el jefe se encontraba adherido a su habilidad, utilizó otra que se llama comprimir para evitar cualquier movimiento de la criatura, dejando al jefe completamente a su merced, del cual se encontraba analizando la habilidad que utilizaba el chico. Sayaka, al observar la situación, pasó a preguntarle a Subaru que si acaso eso era un marshmallow, pero el chico rápidamente le gritó que tenía que ir a atacar inmediatamente. Sayaka, mientras utilizaba su habilidad, pasaba a llamar la atención de Subaru, y Sayaka, mientras corría por un costado del prota, le preguntaba que si acaso él tenía ese tipo de habilidad, ¿no lo volvería en una persona completamente invencible? Subaru entonces le mencionó que no había forma de que algo como eso fuese posible, y la razón por la cual pudo hacer eso era porque esta vez su habilidad sí era compatible con la del enemigo. Sayaka en ese momento se preparó para arremeter hacia el jefe con todas sus fuerzas, impactándole inmediatamente un gran puñetazo al jefe en la cara, pero este último al parecer no había funcionado en lo más mínimo. Sayaka se encontraba atemorizada por la gran diferencia de niveles que existía entre ella y el jefe. Aún así tenía que confiar plenamente en Subaru, ya que él nunca la traicionaría. Armándose de valor rápidamente, comenzó a gritar mientras le repartía múltiples golpes al jefe constantemente. Subaru, mientras mantenía su habilidad activa el mayor tiempo posible, se encontraba pensando que, de acuerdo con lo que le había dicho Sayaka, para ganar puntos de experiencia al derrotar a un enemigo, los puntos de salud deberían de haber reducido al menos en un 20%. Esto hizo que Subaru pensara que sentía que los jugadores que se encontraban principalmente en la vanguardia o en la defensa y los que se encontraban sanando tenían dificultades para fortalecerse rápidamente,
preguntándose así entonces cómo hacían este tipo de jugadores para poderse mantener en sus niveles adecuados. En ese momento Subaru se percató de algo, una ventana emergente salió delante del chico mencionándole que la duración de la habilidad terminaría pronto, quedando así tan solo 5 segundos. El prota rápidamente le gritó a Sayaka que su habilidad moldeado sanguíneo estaba a punto de terminarse y que tan solo le quedaban 5 segundos, haciendo que esta última inmediatamente entendiera la situación y pasara a retirarse un poco. Y luego de que Sayaka se alejara lo suficiente, la habilidad de Subaru comenzó a dejar de tener efecto, liberando lentamente al jefe de su atadura. Sayaka procedió a alejarse rápidamente, pero en el instante en el que el jefe sintió que ya no se encontraba atada, procedió a realizar un fuerte ataque con su látigo, ataque el cual Sayaka esquivó a duras penas pues se dirigía directamente hacia su cara, o hacia su cabeza. Y mientras la chica se encontraba en el aire, el jefe se encontraba desplegando múltiples y numerosos ataques con su látigo para ver si podía golpear a la chica. Ambas mujeres tuvieron un intercambio de mirada por unos segundos, pero antes de que el jefe pudiese impactar alguno de sus ataques en Sayaka, esta última fue recubierta por una barrera protectora de sangre del prota, mostrándonos así como la habilidad se activó justo en el momento antes en que todos los golpes del jefe terminaran impactando en Sayaka. El jefe inmediatamente se percató de la habilidad, mientras podemos ver cómo la esfera donde se encontraba Sayaka terminó rebotando unos cuantos metros por detrás de Subaru, el cual le preguntaba a la chica que si se encontraba bien. Inmediatamente Sayaka salió sonriendo mencionándole que se encontraba perfectamente. En ese momento el jefe se encontraba con una expresión sombría. Inmediatamente Subaru le mencionó a Sayaka que iban a hacer la misma estrategia una vez más, pero algo completamente increíble terminó sucediendo delante de los chicos, pues el jefe comenzaba a hablar llamándolo desvergonzado. Al escuchar al jefe hablar, tanto Subaru como Sayaka se quedaron realmente sorprendidos, mientras que el jefe, llenándose con una energía tenebrosa, mirando a Subaru le mencionaba que él dónde había obtenido esa habilidad. Subaru entonces no se podía creer que una criatura de otro mundo estuviese hablando su lengua como si nada. El jefe entonces comenzaba a exclamar que era imposible, para que esa persona le prestara su poder a un simple humano era completamente imposible. Subaru entonces, mirándola sorprendido, pasaba a preguntarse que si acaso cuando se refería a esa persona estaba hablando de vencedor, e inmediatamente le mencionaba al jefe que si podía hablar entonces que por favor, pero inmediatamente es interrumpido, pues el jefe, mientras se encontraba haciendo una especie de metamorfosis, seguía gritando que era completamente imposible. Como si hubiese perdido la razón, seguía gritando esto una y otra vez. Subaru y Sayaka se encontraban muy asustados y sorprendidos mirando a la criatura, y Subaru se encontraba preguntándose si acaso había podido transformarse en una criatura más poderosa. Sayaka entonces le mencionó a Subaru muy alterada que esa era una habilidad y que su hermana mayor se lo había comentado una vez, que hay jefes que usan la mayoría de sus puntos de maná para así poder transformarse. El jefe en ese momento, luego de haberse transformado, se encontraba utilizando lo que parecía ser una habilidad. Salió de una ventana emergente la cual le mencionaba a los chicos que se había detectado la activación de una habilidad nueva. Rápidamente Subaru se encontraba utilizando su habilidad para así tratar de bloquear o mitigar el daño de la criatura. En ese instante el jefe terminó disparando un poderoso ataque que se dirigía hacia los chicos, el cual Subaru a duras penas podía cubrir con un muro de sangre. En ese momento, mientras el escudo de sangre de Subaru se deshacía, este último se encontraba mencionándose que su escudo de sangre se encontraba evaporándose, y si no reponía su sangre continuamente entonces lo haría volar lejos el ataque del jefe. En ese momento Subaru se preguntaba qué hacer mientras veíamos cómo sus puntos de maná bajaban rápidamente, y seguía mencionando que a ese paso sus puntos de maná terminarían agotándose, y aún peor, más allá de eso Sayaka se encontraba detrás de él. Subaru entonces miró al jefe muy determinado, y este último terminó percatándose de la mirada del chico, para un momento después darnos cuenta cómo Subaru se encontraba muy cerca del jefe, el cual se encontraba bastante impresionado de que el chico resistiera su ataque de frente. Subaru en ese momento se mencionaba que ya que no podían retroceder tendrían que pelear contra el jefe de frente. El jefe entonces, al percatarse de cuáles eran las intenciones del chico, procedió a intentar hacer algo, pero antes de que pudiera hacerlo, Subaru le gritaba que era muy lenta. Utilizando rápidamente su moldeado sanguíneo y una forma derivada de este, terminó creando una poderosa lanza la cual terminó atravesando el torso del jefe, y gracias a ese ataque Subaru pudo derrotar al jefe, mostrándonos así como este último se encontraba desapareciendo en ese instante. Subaru en ese momento se quedó mirando al jefe muy furioso, y este último, mientras se encontraba desapareciendo, le preguntaba cómo se atrevía a, pero terminó desapareciendo en el acto. Una ventana emergente le mencionaba a Subaru que había derrotado al jefe, mientras que múltiples ventanas le mencionaban que había subido de nivel y que ahora se encontraba en el nivel 20. Luego de derrotar al jefe, Subaru comenzó a maldecirse, mientras que pensaba que el jefe de justo ahora parecía saber quién era realmente vencedor, y no tuvo más opción que derrotarlo y no pudo sacarle nada de información. Preguntándose entonces Subaru si las criaturas de otro mundo que se encuentran dentro de las puertas son las mismas que los dueños de las puertas de las pruebas. Sayaka inmediatamente terminó sacando a Subaru de sus pensamientos, mencionándole a este último que había hecho un buen trabajo. El prota entonces volteó a verlo un poco sorprendido, y la chica con una actitud muy alegre le mencionaba que al final había terminado confiando en él, y mostrándonos así como había alcanzado
al nivel 21. Ella seguía añadiendo de que se encontraba muy feliz de que se las hubiesen arreglado para así poder despejar la segunda puerta. En ese momento Subaru pasó a mencionarle que sí, con una cálida sonrisa, mientras se encontraba pensando que Sayaka al parecer había ganado algunos puntos de experiencia, así que suponía que podría decir que habían logrado sus objetivos de vencer al jefe y volverse más fuertes. Aún así, Subaru, un poco incómodo, se mencionaba que si alguna vez se volvía a encontrar con un jefe, intentaría hablar con él la próxima vez para ver si podía revelarle algo de información. Sayaka nuevamente volvió a sacar a Subaru de sus pensamientos, y esto último le preguntó a la chica qué ocurría. Entonces la chica le mencionaba que a pesar de haber derrotado al jefe, no había recibido ninguna notificación de haber desbloqueado la puerta. Subaru entonces alterado le preguntaba a Sayaka si acaso eso quería decir que no podrían salir de esa puerta, y ella entonces le mencionó que ese tipo de cosas nunca habían pasado antes. Justo en ese momento algo se encontraba materializándose cerca de los chicos, llamando la atención de ambos y dejándolos sorprendidos, pues detrás de Subaru se había manifestado otra puerta arcoíris. Este último alterado pasó a voltear hacia atrás mencionando que si acaso esa era una nueva puerta arcoíris. Sayaka observándola mencionaba que era increíble y que la puerta arcoíris realmente existía, y muy feliz le preguntaba a Subaru que si acaso era su segunda puerta, añadiendo que era realmente asombroso. Subaru, cuando no comprendía exactamente la situación, le preguntaba a Sayaka que si las puertas podrían salir tantas veces. La chica le mencionó que sí, y que las condiciones son completamente diferentes para cada puerta, pero ella había escuchado que podía adquirir nuevas habilidades una vez que completara la prueba de la puerta correspondiente a su nivel. Subaru entonces se quedó pensando acerca de las condiciones, preguntándose entonces que si acaso era porque había alcanzado el nivel 20. En ese momento Sayaka se encontraba mencionando a Subaru que ella había escuchado que el mejor jugador de rango oro, Hirasaki Renji, había abierto 7 puertas de oro. Subaru en ese momento se encontraba sorprendido de la cantidad de puertas que había abierto Renji. Sayaka entonces, muy emocionada, le preguntaba a Subaru que si acaso no lo estaban haciendo bien, y seguía afirmando que si lo hacían de esa manera podrían convertirse en una combinación muy fuerte. Subaru entonces, mirando su mano, se mencionaba que eso era verdad y que ni siquiera podía pelear tan lejos mientras solo usaba su moldeado sanguíneo, afirmando entonces que si pudiese obtener otra habilidad que sea igual de fuerte, entonces, y mirando a todos los jugadores de rango oro, incluso podría ser capaz de competir contra un jugador de rango oro. Sayaka entonces le mencionaba a Subaru muy feliz que se diera prisa y entrara rápidamente a la puerta, causando que este último se quedara un poco sorprendido. La chica, por otro lado, muy emocionada, esperaba ver el interior de la puerta desde afuera. Subaru entonces se sintió realmente feliz de que tuviese el apoyo de la chica y procedió a tomar la perilla de la puerta para así entrar en la misma. Justo en ese momento ambos se veían realmente felices, pues estaban a punto de entrar a la puerta de las pruebas, pero en el instante en el que Subaru terminó abriendo la puerta, un poderoso ataque terminó saliendo de esta última, arrebatándole un brazo a Subaru rápidamente. El chico no podía creer lo que había pasado, en un instante terminaron arrebatándole uno de sus brazos, y peor aún, Sayaka al parecer había recibido una herida fatal. Al verla, Subaru se quedó realmente sorprendido, mientras que Sayaka le mencionaba a Subaru que lo lamentaba. Inmediatamente la desesperación se apoderó de la mirada de Subaru, mientras que Sayaka se desplomaba en el piso dejando caer una gran cantidad de sangre de su cuerpo. El chico se iba a apresurar a correr rápidamente hacia la chica, pero inmediatamente su brazo mutilado comenzó a botar una gran cantidad de sangre, y al percatarse de eso, Subaru comenzó a sentir el dolor y terminó desplomándose en el suelo. En eso, al mirar hacia la puerta, terminó percatándose que había una persona que se encontraba dentro de la habitación de la puerta, parado a pocos centímetros de la salida o de la entrada a la puerta. En eso terminamos viendo a la criatura de frente, la cual se veía bastante poderosa e imponente. Subaru, por otro lado, se encontraba bastante confundido y furioso, y la criatura de la puerta tan solo se encontraba maldiciendo, mencionando que pensaba que él se encontraba completamente solo. Subaru entonces, mientras lo observaba, se mencionaba a sí mismo que esa era la sensación y era la misma sensación que había sentido al principio o al inicio de la misión. La criatura emanaba una sensación tan siniestra e intimidante que dejó a Subaru preguntándose quién era ese tipo y por qué no se encontraba vencedor ahí, dirigiéndose entonces rápidamente hacia donde se encontraba Sayaka a mirar cómo se encontraba esta última. Sujetándole mientras gritaba su nombre, podíamos darnos cuenta cómo la chica se encontraba en un estado bastante crítico, mientras también podemos observar cómo la vida se escapaba de la chica lentamente. Y mientras Subaru lo observaba, comenzaba a maldecir y mencionaba que el sangrado no se detenía, colocándose cada vez más desesperado. La criatura entonces pasó a hablar mencionando que se disculpaba y que todo había sido su error. Subaru, cual se encontraba bastante furioso, procedió a dejar a Sayaka lentamente en el suelo, mientras que la criatura le preguntaba al prota que si acaso esa chica era su amiga. Y mientras Subaru procedía a levantarse, la criatura le preguntaba que si acaso eso realmente era cierto. Aún así no dejaba de sonreír y mientras llamaba al prota maldito insecto le mencionaba que podía morir con uno solo de sus golpes si era un estorbo. Y mientras Subaru seguía furioso, la criatura, mostrándose bastante burlona, le mencionaba que suponía que ahora podía
podría deshacerse de la molestia acabando con todos ellos en un instante. En ese momento Subaru desplegó una gran cantidad de fuerza y energía mientras maldecía a la criatura y volteaba a verla de una manera bastante atemorizante. La criatura, la cual seguía sonriendo como si nada, se encontraba mínimamente sorprendida por lo que acababa de hacer Subaru. El chico entonces, muy furioso, le mencionaba a la criatura que no lo iba a perdonar y que incluso se iba a asegurar de acabar con él en ese instante, mostrándose así muy furioso. Rápidamente procedió a desplazarse hacia donde se encontraba la criatura y esta última tan solo se encontraba burlándose de Subaru y sacándole la lengua. El prota inmediatamente se encontraba atacando a la criatura, pero esta última procedió a parar su ataque con su espada, mostrándose así bastante tranquila y relajada. Y mientras se reía, el prota mencionaba que primero tenía que presentarse, mencionando que él era uno de los subordinados de Vencedor, o Lord Vencedor como lo llama él en este caso, presentándose entonces ante Subaru como el rey necrófago Carrion, y afirmando que él sería el que le daría la prueba para así obtener una nueva habilidad. Subaru, muy furioso, le mencionaba que podía entender eso, pero aún así iba a acabar con él en ese instante. En un cambio de escena vemos como una ventana emergente terminó apareciendo delante de Subaru, mencionándole que su amiga estaba a punto de morir. Otra ventana emergente le mencionaba que tan solo le quedaban 48 segundos antes de que la vida de la chica llegase a su fin. Otra ventana emergente le preguntaba a Subaru que si acaso le gustaría utilizar la habilidad Usurpador Sanguíneo. De regreso con el prota vemos como este último se encontraba dentro de la puerta de las pruebas junto a Carrion. El prota, mientras lo observaba fijamente muy furioso, se preguntaba si acaso ese tipo en serio era subordinado de Vencedor. En ese momento Subaru pasó a cerrar sus ojos y, moviéndose entonces a un espacio separado en su conciencia donde al parecer se encontraba Vencedor, terminó llamando la atención de este último, mencionándole inmediatamente que uno de sus subordinados se encontraba atacándolos a ellos, preguntándole entonces qué carajo significaba todo eso, mostrándose así realmente furioso. Sin importar cuánto le gritara a Subaru, el Vencedor, que se encontraba en su conciencia, al parecer no se podía mover ni hacía ningún tipo de expresión, para un momento después terminar disipándose lentamente. Esto hizo que Subaru se encontrara realmente sorprendido, mientras que Carrion le mencionaba a este último en la realidad que eso era completamente inútil, pues afirmaba que el Lord Vencedor que se encontraba en el interior del chico Subaru no era su cuerpo principal, y que ese simplemente es un manual para que él pudiese utilizar la habilidad de moldeado sanguíneo. Es por esa razón que no iba a responder ninguna de las preguntas que Subaru le hiciera, dejando a este último realmente sorprendido y al mismo tiempo irritado con Carrion. Carrion entonces, con una sonrisa, le mencionaba a Subaru que por ahora le daba la bienvenida a su mundo de las pruebas, y que la condición para poder despejar esa área era infligirle una herida en su cuerpo, preguntándole entonces que si acaso había crecido, y añadiendo que por eso tenía que demostrárselo. Subaru, haciendo caso omiso a las palabras de Carrion, procedió a atacar a este inmediatamente, pues tenía verdaderas intenciones de acabar con su vida. Carrion inmediatamente procedió a detener el ataque del chico con su espada, y mientras se encontraba reteniendo el ataque le mencionaba que era bastante impaciente y que al menos tenía que escucharlo por un segundo. Y aunque Carrion le dijera ese tipo de cosas, la expresión en la cara de Subaru no cambiaba en lo más mínimo, pues este último se encontraba completamente sumergido en sus pensamientos y deseos de acabar con él. Carrion le mencionaba a Subaru que si él tenía éxito en esa prueba, entonces conseguiría uno de los tesoros más grandes del Lord Vencedor, ofreciéndole al chico como recompensa al completar la prueba su cincel divino, el cual es la espada que está sosteniendo en ese momento. En ese momento Subaru le mencionó a Carrion que si acaso él tampoco lo escuchaba, dejando a este último un poco confundido acerca de lo que acababa de decir el chico. En eso pasamos a ver un Subaru muy molesto, el cual le mencionaba que él le había dicho que iba a acabar con su vida ese mismo día. En ese momento Subaru procedió a atacar rápidamente a Carrion con unos tentáculos que salían de su espalda, muy similares a los brazos mecánicos del Dr. Octopus de Spider-Man. Ante el ataque del chico, Carrion inmediatamente saltó y se encontraba suspendido en el aire en ese momento. Y mientras observaba a Subaru, Carrion se encontraba mencionando que eso era realmente increíble, afirmando que lo estaba utilizando súper bien, refiriéndose hacia la habilidad de moldeado sanguíneo. Entonces Carrion, con una gran sonrisa, le mencionaba a Subaru que para poder atraparlo tenía que ser mucho más veloz. Justo en ese momento los tentáculos de Subaru se encontraban ya a punto de impactar con Carrion, dejando a este último un poco sorprendido. Y mientras los tentáculos se colisionaban entre sí, Carrion aprovechó esa oportunidad para desplazarse entre ellos y así llegar hacia el suelo rápidamente, mientras seguía riéndose y burlándose de Subaru en el proceso. Y mientras analizaba la habilidad de Subaru, Carrion mencionaba que había utilizado un látigo sanguíneo, afirmando así que al parecer había copiado la habilidad del jefe con el que había luchado anteriormente, mencionando que el chico realmente era bastante interesante. Por otro lado, Subaru se encontraba furioso pues sus ataques no podían golpear a Carrion en lo más mínimo. Este último le mencionaba a Subaru que lo había estado observando pelear desde ese lado junto al Lord Vencedor desde hace mucho tiempo, y por lo que él había visto, el chico era capaz de adaptarse al estilo de pelea del enemigo y hacerlo suyo. Esto mientras Subaru seguía realizándole múltiples ataques, los cuales Carrion esquivaba con total facilidad. El prota inmediatamente pasó a pegarle un fuerte grito a Carrion mencionándole que tenía que dejar de huir y pelear en ese instante, y recordando el estado en el cual se encuentra Sayaka, mencionaba que no tenía tiempo que perder en eso. Carrion seguía riendo como si nada
nada mientras vemos como múltiples látigos de sangre de Subaru se dirigían hacia él por todas las direcciones. Carrion entonces le mencionó al chico que estaba bien y le tomó la palabra inmediatamente. Pegando un pequeño salto y mientras vemos como Subaru se apresuraba a realizar su ataque, Carrion también procedió a realizar uno igual, acabando en un instante con todos los látigos de sangre de Subaru mientras se encontraba nuevamente suspendido en el aire. Pero eso no fue todo, pues al parecer también terminó hiriendo a Subaru, el cual se encontraba sorprendido por el poder destructivo que podía desplegar Carrion. En ese instante todas las habilidades que Subaru había desplegado terminaron deshaciéndose y este último quedó arrodillado en el suelo mientras una cantidad de sangre lo rodeaba. Sorprendido, Subaru se encontraba tocándose la mejilla al darse cuenta que Carrion realmente lo había herido. Carrion a la distancia pasaba a mencionarle que ese era el poder del cincel divino, mientras vemos como Subaru se encontraba arrodillado en el piso. Carrion seguía añadiendo que el Lord Vencedor puso su esencia de técnica dentro del interior de esa arma, y esa era la espada sangrienta la cual podía esculpir los cielos. Carrion afirmaba que utilizando esa arma el escudo que poseía Subaru era como un papel en comparación a ella, pero justo en ese momento la expresión de Carrion cambió completamente, pues pasó a percatarse que el suelo debajo de él comenzaba a estremecerse de repente. Con una sonrisa se quedaba observando a Subaru mientras que instantes después vemos como una gran cantidad de látigos sanguíneos terminaron emergiendo de la tierra, causando que Carrion saltara nuevamente para esquivarlos. Maravillado por el despliegue de habilidades del chico, Carrion mientras lo observaba se encontraba pensando que había extendido sus látigos de sangre bajo sus pies y por debajo de la tierra. En eso vemos como los látigos de sangre que se encontraban cerca de Carrion ahora habían desarrollado pequeñas púas. Carrion inmediatamente mientras se desplazaba por los látigos pasaba a reírse mencionando que eso era realmente maravilloso, añadiendo que Subaru era capaz de inventar sus propios métodos de ataque y que realmente era un guerrero excepcional. Los látigos de sangre de Subaru terminaron haciéndose cada vez más grandes hasta el punto donde terminaron restringiéndole todos los movimientos a Carrion y el cual seguía en el interior riéndose a carcajadas. Subaru furioso se encontraba preguntándose si acaso él era capaz de evadir todo eso. Pero antes de que Subaru pudiese darse cuenta de que Carrion se encontraba justo delante de él, mencionándole que era realmente divertido y que era muy bueno. En ese momento Subaru se sentía muy asustado, mientras que Carrion continuaba mencionándole que le había asombrado bastante, procediendo entonces en ese instante a darle un fuerte puñetazo en el estómago al prota, el cual lo hizo escupir una gran cantidad de sangre. Carrion entonces pasó a soltar su arma en el aire haciéndola girar rápidamente y mientras la espada se encontraba flotando en el aire todavía procedió a cargar un fuerte puñetazo volviendo a arremeter nuevamente en contra de Subaru, causando así que este último perdiera el conocimiento por unos breves segundos y mientras posaba su mano nuevamente en su cara para atacar terminó dándole un puñetazo a Subaru que lo lanzó unos cuantos metros hacia atrás y luego de haber realizado ese ataque Carrion demostrando su facha procedió a atrapar la espada como si nada mientras se ponía en guardia delante de Subaru haciéndole entender al chico que no era nada en comparación a él, pasando así a mencionarle a Subaru que aunque él se haya vuelto mucho más fuerte, él apostaba que lo estaba subestimando, preguntándole al chico que si acaso no era verdad, y mientras observaba a Subaru tirado en el piso mencionaba que era un completo descarado. Carrion seguía mencionándole que las pruebas no eran ningún tipo de broma, preguntándole a Subaru que si lo sabía, y con una expresión seria Carrion seguía mencionando que si no estaba lo suficientemente furioso cuando se dirigía a atacarlo entonces no podría, pero en ese instante es interrumpido, pues Subaru, el que hace unos segundos se encontraba inconsciente en el piso, se había levantado rápidamente, y mientras desplegaba una gran cantidad de energía Subaru pasó a mirar a Carrion en ese instante. Este último entonces se percató de algo en Subaru, preguntándole inmediatamente que si acaso no lo estaba escuchando para nada. Subaru por otro lado se mencionaba a sí mismo que no lo tenía que escuchar, ya que la vida de Saya se encontraba en juego ahora mismo y desplegando nuevamente su habilidad de moldeado sanguíneo, utilizando así una derivación la cual tiene por nombre armadura de sangre, y encendiendo al mismo tiempo su odio desplegando una gran cantidad de poder de todo su cuerpo. Carrion se encontraba sorprendido por lo que se encontraba haciendo el chico, mientras vemos como Subaru rápidamente procedió a acercarse a Carrion, arremetiendo rápidamente hacia la persona a la cual había hecho una gran herida a Sayaka. Cerca de Carrion, Subaru se preparaba para darle un zarpazo, pero inmediatamente su brazo terminó haciéndose mucho más grande y moviéndose con aún mucha más fuerza. El ataque de Subaru fue rápidamente evitado por Carrion, el cual se encontraba por los aires mientras se burlaba del chico. Subaru en ese instante al darse cuenta que Carrion se encontraba por el aire sin voltear a ver terminó utilizando otra vez sus látigos sanguíneos, pero Carrion como si de un juego se tratara terminó esquivando todos y cada uno de los látigos que había utilizado Subaru. Al voltear a donde se encontraba el chico terminó percatándose que este último se encontraba a pocos centímetros de él ya preparado para darle un fuerte puñetazo. Subaru con una mirada muy seria y fría le mencionaba a Carrion que no lo iba a dejar escapar, mientras que este último tan solo le devolvió una linda sonrisa. Ambos terminaron arremetiendo con sus puños el uno hacia el otro, causando una pequeña explosión en el sitio mientras seguían golpeándose constantemente. La diferencia de fuerza entre Subaru y Carrion era tan grande que Subaru tan solo podía retener sus golpes por unas fracciones de segundo para así redireccionar el impacto y no recibir el daño completamente. Carrion por otro lado se mencionaba a sí mismo que él creía que la armadura sanguínea que había utilizado Subaru era realmente excepcional, y mientras se preparaba para utilizar el cincel
cincel divino mencionaba que aún así no era capaz de resistir eso. Subaru seguía arremetiendo sin percatarse de eso, mientras que Carrion, a punto de atacarlo, mencionaba que el chico era realmente estúpido, cortando así el brazo de Prota inmediatamente y dejando este separado de su cuerpo. Carrion entonces, al observarlo, mostraba una expresión fría, mientras que momentos después vemos como Subaru, utilizando su habilidad de moldeado sanguíneo, pasó a recuperar la parte del brazo que Carrion le había cortado para unirla a su cuerpo otra vez. Carrion se encontraba completamente sorprendido ante esto, y Subaru, luego de haber terminado de unir su puño con su habilidad, procedió a darle un fuerte puñetazo a Carrion en la cara. Carrion entonces se encontraba feliz, pero al mismo tiempo sorprendido de la manera en la cual el chico se encontraba utilizando sus habilidades. Subaru, por otro lado, antes de poder reaccionar, terminó recibiendo un ataque de Carrion, el cual le terminó volando el brazo derecho en un instante. Nuevamente, utilizando su habilidad, pasó a recoger su brazo y uniéndolo nuevamente a su cuerpo, para así con ese mismo brazo terminar impactando un fuerte puñetazo en el pecho de Carrion. Este último, mientras era rodeado por los látigos sanguíneos de Subaru, se encontraba mencionándose que ese chico realmente era increíble. Utilizando entonces el cincel divino, nuevamente pasó a desprender una de las partes del cuerpo de Subaru, que al parecer era la pierna izquierda en este caso. Subaru inmediatamente procedió a unir la pierna a su cuerpo y con la misma procedió a darle una patada a Carrion en la cara. La misma escena se repitió, pero esta vez con la pierna derecha, la cual Subaru unió inmediatamente y le proporcionó otra patada a Carrion desde abajo. En ese momento, Carrion se encontraba pensando que no importa la cantidad de veces las cuales lo corte, él tan solo volvería a unirse utilizando la sangre, y con esa clase de métodos él iba a agotar todos sus puntos de maná y su cuerpo se haría pedazos y terminaría muriendo, exclamando entonces que eso era un completo sacrificio. Inmediatamente un ataque de Carrion terminó cortando parte del torso superior de Subaru en un instante, dejando a este último bastante sorprendido, pero mientras colocaba una expresión seria, rápidamente Subaru pasó a utilizar su habilidad para unir su cuerpo nuevamente. Carrion entonces, mientras lo observaba con una sonrisa, mencionaba que ese chico realmente estaba loco de remate, cambiando de escena y recordando entonces en ese momento cuando se encontraba delante de Vencedor, el cual pasó a llamarlo en ese momento, preguntándole a Carrion que si acaso podía creerlo y dejando a este último un poco sorprendido. Vencedor siguió mencionando que ese maldito de Subaru, cuando él estuvo en un intenso dolor, fue cuando él pudo ganarse su poder, ya que él se había atrevido a regresarle el mordisco. Carrion, el cual no se lo podía creer, comenzaba a reírse a carcajadas, mencionando que eso había sido bastante inesperado. Vencedor entonces pasaba a mencionarle con una gran sonrisa que él era un tipo bastante interesante y que él estaba seguro de que también le iba a gustar. Carrion, de regreso en la realidad, comenzaba a reír ligeramente al recordar las palabras de su lord, y mientras reía carcajadas cayendo en el piso, mencionaba que Subaru realmente le gustaba mucho como era, mencionando así también con una gran sonrisa que para que él pueda infligirle una herida con ese poder de ataque no iba a ser suficiente, pero inmediatamente se interrumpió cuando sintió una presencia que lo dejó el cuerpo helado. Era la energía intimidante de Subaru, que mientras miraba a Carrion fijamente le preguntaba que por qué se había asustado tanto. Carrion, por otro lado, seguía todavía asustado por la presencia y la sed de sangre que emanaba el chico. En ese momento Subaru pasó a utilizar su moldeado sanguíneo y terminando así creando una habilidad derivada, una lanza de sangre, la cual se había manifestado en su brazo izquierdo con un gran tamaño, mientras Subaru le mencionaba a Carrion que él era el que lo había subestimado desde un principio. Momentos después vemos como Carrion al parecer se encontraba escupiendo sangre verde, y esto era debido a que en un instante Subaru terminó utilizando su lanza de sangre para atravesarle el torso a Carrion sin que éste pudiese reaccionar a tiempo. Subaru entonces en ese momento con una voz intimidante le mencionaba a Carrion que era momento de que dejara de estar presente. Luego de ese ataque podemos ver como Carrion quedó literalmente partido a la mitad, y Subaru aterrizando en una pose bastante fachera luego de haber acabado con su enemigo. Luego de disipar su habilidad, Subaru se quedaba mirando los restos de Carrion de una manera bastante intimidante. Carrion, el cual seguía sonriendo mientras se encontraba tirado en la arena, pasaba a preguntarle a Subaru que si él realmente había hablado en serio desde un principio. Entonces, mientras observaba a Subaru, le mencionaba que en vez de haberle infligido una herida, de verdad lo había matado, preguntándole a Subaru entonces que si acaso él estaba tratando de saltarse los niveles, llamándolo maldito bastardo. Subaru, mientras observaba a Carrion inexpresivo, le mencionaba que tenía que darse prisa y morir rápido. Carrion, al escuchar eso, comenzaba a reírse mencionándole a Subaru que era un muchachito bastante maleducado. Subaru entonces pasaba a añadir que si él no moría, la puerta no se iba a cerrar, ya que tenía prisa en llevar a Sayaka hacia el hospital tan pronto como sea posible. Carrion entonces pasó a mencionarle a Subaru que no tenía nada de qué preocuparse, pues el tiempo afuera no fluía igual que en el interior de la puerta. Subaru, ahora que sí estaba escuchando a Carrion, pasaba a preguntarle que si acaso realmente era así. Carrion entonces le mencionó que eso ya no tenía importancia y le preguntaba cómo estaba planeando sobrevivir, mencionándole a Subaru que esas heridas y los cortes que había recibido tan solo se encontraban unidos con un pegamento gracias a su habilidad, preguntándole que si acaso se
se encontraba equivocado. Carrion seguía mencionando a Subaru que cuando sus puntos de maná se agoten se iba a partir en pedazos e iba a morir en ese instante. Subaru al escucharlo tan solo le mencionó que eso creía, dejando a Carrion bastante sorprendido que repetía la misma palabra que Subaru. Este último entonces pasó a mencionar que no pensó en otra forma para poder derrotarlo. También, aunque la puerta era tan solo de él, Sayaka se vio implicada en esta, así que por lo menos antes de morir tenía que dejar a Sayaka en el hospital para que ésta se recuperara pronto. Subaru entonces muy confundido pasaba a preguntarle a Carrion que él había pensado que iba a morirse rápido, incluso si el tiempo no fluye de la misma forma, sus puntos de maná estaban disminuyendo constantemente. Carrion, como el resto de ustedes al mirar este capítulo, se encontraba mencionando que Sayaka esto, Sayaka aquello, que no tenía que decirle más cosas de enamorado, ya que estaba cansado de todo eso. Subaru entre lágrimas le mencionaba que estaba equivocado y que él había hecho una promesa con ella de que nunca se iban a abandonar el uno al otro, y eso era porque ella era la primera amiga que había hecho en toda su vida. Carrion al escuchar eso pasó a guardar silencio, mientras que comenzaba a recordar cómo Vencedor se encontró con él la primera vez. Este último lo llamó y le dijo que fuera con él. Vencedor le mencionó a Carrion mientras le extendía la mano que se lo juraba por su orgullo como un vampiro. Le daba su palabra de que nunca lo traicionaría y tampoco lo iba a abandonar. En ese momento Carrion pasó a convertirse en uno de los seguidores de Vencedor. De regreso en la realidad, Carrion se encontraba mencionando que ahora lo podía entender y que todo fuese error, y como disculpa por eso le iba a dar el cincel divino y aparte de eso también le iba a ofrecer su habilidad. Carrion le mencionaba que se lo iba a entregar como una celebración por haberse saltado algunos niveles. Subaru al escuchar eso se encontraba un poco sorprendido y le mencionaba que para qué le servía eso si de todas formas iba a morir, porque es interrumpido justo en ese momento. Carrion le mencionó a Subaru que él no iba a morir, preguntándole entonces a Subaru que si acaso lo había olvidado, que la puerta de las pruebas se encontraba dentro de una de las puertas. En otras palabras, los chicos seguían dentro de la mazmorra. Inmediatamente una ventana emergente se hace presente delante de Subaru, mencionándole que había derrotado al rey necrófago Carrion de nivel 57, mencionándole así también que ya había subido de nivel y curando todas las heridas que poseía el chico, dejando a este último realmente sorprendido. En ese momento se nos muestra que Subaru pasó de nivel 20 a nivel 26. La herida que tenía el prota en la mejilla inmediatamente fue curada en un santiamén, y mientras este último veía cómo todas sus heridas se curaban, Carrion le mencionaba que su recuperación había sido completada. En ese momento pasamos a ver cómo todas las estadísticas de Subaru habían subido enormemente. Una ventana emergente le menciona a Subaru que había obtenido el cincel divino, y otra ventana le menciona que había obtenido diversas habilidades: sentido vibratorio de nivel 1 y puño del cadáver de nivel 1. Todas estas habían sido obtenidas satisfactoriamente. Aparte de eso, también había obtenido una habilidad pasiva, sabiduría del puño del cadáver de nivel 1, la cual también había sido integrado exitosamente. También su moldeado sanguíneo había avanzado al nivel 6. Subaru, muy sorprendido, se preguntaba si cuando derrotaba una criatura dentro de una de las puertas de la prueba que se encontraba dentro de una de las puertas podría subir de nivel. Subaru inmediatamente pasó a gritarle a Carrion que si acaso él y Vencedor son los propietarios de las puertas incluso junto a las criaturas de otro mundo. Carrion relajado le mencionaba a Subaru que eso era correcto, mientras comenzaba a desaparecer seguía añadiendo que en el origen eran exactamente los mismos, y que su Lord Vencedor también estaba entre ellos. Mientras se encontraba ya a punto de desaparecer, Carrion con una expresión seria mencionaba que ya era hora. Señalando a Subaru le mencionaba que si uno de sus amigos algún día llegase a morir tenía que utilizar Usurpador de Sangre, la cual es una habilidad pasiva que también terminó obteniendo luego de derrotar a Carrion. Subaru, luego de pensarlo por unos segundos, terminó dándose cuenta que había una habilidad como esa. Carrion, ya a punto de desaparecer, le mencionaba a Subaru que su último esfuerzo de hace un momento fue exactamente igual al del Lord Vencedor, desapareciendo así con una enorme sonrisa en su rostro. Subaru en ese momento se quedó observando cómo terminaba desapareciendo Carrion, el cual este último antes de irse solamente pudo pensar que se verían luego. Luego de desaparecer por completo, una ventana emergente apareció mencionándole que la misión había terminado. Otra ventana emergente salió mencionándole que tenía 30 minutos antes de que el otro mundo desapareciera, así que por favor tenía que evacuar y salir hacia las afueras de la puerta. En eso vemos la puerta, la cual se encontraba en medio de una autopista bastante concurrida. Inmediatamente Subaru terminó saliendo de la puerta cargando a Sayaka en sus brazos. Una ventana emergente terminó apareciendo en ese instante mencionándole a Subaru que el basurero del soldado de dificultad de 2 estrellas había sido despejada y se había confirmado, y que el tiempo restante era de 15 horas con 28 minutos. Otra ventana emergente salió mencionándole que el tiempo restante se le sumaría al reloj que se encontraba en el cielo, o el reloj celestial. En ese momento Subaru se mencionaba que no importaban las misiones de despeje o el reloj en el cielo, sosteniendo entonces la cabeza de Sayaka mientras llamaba a alguien se encontraba apresurándose para que llegaran rápido. En eso Subaru terminó llamando a la estación de bomberos, las cuales le preguntaban que si acaso necesitaba una ambulancia, pero el chico les gritaba que tenían que moverse rápidamente mientras que la puerta detrás de él comenzaba a desaparecer. Cambiamos de escena en ese momento y nos encontramos con otra puerta la cual se encontraba desplegada y podemos ver que era una puerta de 5 estrellas a la cual le restaban 10 horas para ser despejada. Dentro de la puerta podemos ver que esta tiene
tiene por nombre el escondite de Moby Dick, y vemos como una gran cantidad de jugadores se encontraba dentro de la misma siendo atacados por una criatura desconocida. Mientras algunos de ellos eran descuartizados por las habilidades de la criatura, otros pasaban a pedirle a la señorita Julieta que por favor los ayudara. Mientras se encontraba escuchando sus gritos, Julieta tan solo se encontraba un poco sorprendida mirando hacia el cielo. Recordemos que el equipo de la chica es un equipo de plata o el mejor equipo de plata de todo Japón, el cual tiene por nombre a Julieta, el mismo nombre de la líder, y ella al parecer tiene un nivel de 38, siendo así también uno de los jugadores de rango plata más destacado de todo Japón. Uno de sus subordinados pasó a acercarse por detrás de ella preguntándole qué deberían de hacer en esa situación, pero esta última se encontraba realmente horrorizada por la escena que estaba viendo en ese momento. Delante de ella y al parecer en el cielo se encontraba lo que parecía ser una especie de ballena voladora. Julieta entonces mencionaba que si acaso esa cosa era, pero una ventana emergente terminó saliendo mencionándonos que era una ballena celestial de nivel 59, y el ataque que había acabado anteriormente con muchos de los jugadores al parecer era una de las habilidades que poseía la criatura. Esta última los utilizaba como rayos láser para limpiar y barrer con todos y cada uno de los jugadores debajo de ella. Julieta, observándolo, se mencionaba que sus subordinados se encontraban muriendo uno tras de otro, y mencionaba que ni siquiera él, el jefe, ya habían tenido tantas bajas. Julieta se mencionaba que esa era una brecha increíblemente enorme de una mazmorra de 5 estrellas en comparación a cualquier otra a la que ella haya entrado. Uno de sus subordinados, tocándole el hombro para sacar a Julieta de sus pensamientos, le mencionaba que qué iban a hacer ahora, ya que también tenían que derrotar al jefe. El subordinado seguía mencionándole que no podían salir a menos de que la mayoría de los jugadores dentro de la puerta terminasen muriendo. Julieta entonces, con un aura fría, pasaba a preguntar que si acaso solo la mayoría, preguntándole entonces que cuánta gente faltaba ahora. El soldado, al escuchar eso, pasó a alarmarse inmediatamente, mientras que Julieta, con una sonrisa desquiciada, le preguntaba que cuántas personas más necesitaban morir para que todos ellos pudiesen escapar, dejando al soldado completamente sorprendido. El hombre pasó a preguntarle a su líder si acaso se atrevía a abandonar a sus compañeros y que esta era la misión que ella había tomado desde un principio, así que tenía que hacerse responsable por todo eso. Julieta respondió a esto clavando su espada en la frente del hombre, el cual seguía mencionándole que si acaso era la líder no tenía que abandonar a sus subordinados, pero terminó muriendo segundo después. Julieta entonces, mientras lo veía desvanecerse, le preguntaba de qué M estaba hablando llamándolo viejo feo. Con una cara completamente horrible y haciéndole honor con su actitud, le mencionaba que su vida era mucho más importante que la de unos simples subordinados, y era por esa razón que para ella todos eran inútiles y feos. Justo en ese momento algo terminó llamando la atención de Julieta. Una ventana emergente de color rojo apareció delante de ella y de la mayoría de los jugadores que seguían dentro de las puertas, mencionándole que la mayoría de los jugadores acababan de morir, mostrándonos así que tan solo quedaban 7 de 15, y como la condición se había cumplido, la cerradura de la puerta se abrirá ahora mismo. Julieta entre risas mencionaba que él había sido el último, y mientras se mostraba muy feliz pisoteándolo, sus compañeros llegaron por detrás de ella o sus subordinados mencionándole que la notificación había de hace un instante era que todos podían salir inmediatamente. Aún así les preguntaron qué deberían de hacer, ya que las criaturas de otro mundo podrían salirse junto a ellos. Julieta entonces, mientras lo señalaba, pasaba a preguntarle que por qué había regresado, e insultándola en el proceso. Mostrando su actitud horrible, Julieta les mencionaba que los monstruos estaban a punto de ir hacia donde estaban ellos, y le preguntaba que cuál era el punto si no podrían mantenerlos a raya. El hombre entonces, un poco asustado, le preguntaba a Julieta que cómo serían capaces ellos de poderlo mantener a raya, y ella, mostrándose aún más desquiciada, le mencionaba que tenían que pensar en eso ellos solos, ya que ella se iba a ir a casa inmediatamente, procediendo luego a saltar por una de las colinas, mientras que los soldados se quedaban preguntándose si realmente se iba a ir a su casa, y que aparte se encontraba escapando ella sola, que realmente era una mujer de lo último, era la peor. Pero justo mientras decían eso, vemos como la ballena celestial se encontraba encima de todos ellos. Los hombres seguían refunfuñando mencionando que ellos eran jugadores y que no podían permitir que les hagan daño a los civiles las criaturas de otro mundo. Armándose de coraje, inmediatamente se preparaban para atacar a la criatura, pero antes de que pudieran reaccionar se percataron que uno de los ataques de la bestia se dirigía hacia ellos. Momentos después vemos como Julieta se encontraba saliendo por la puerta, mencionando que estaba muy bien, y mientras celebraba de alegría mencionaba que había salido y que todo había salido bien. Justo en ese momento una ventana emergente de color rojo terminó apareciendo delante de ella. La ventana mencionaba que ahora que había 0 sobrevivientes en el interior de la puerta, las criaturas de otro mundo comenzarían a salir de ella, dejando a Julieta completamente sorprendida. Se encontraba mencionándose que no había pasado ni un minuto. Justo en ese instante uno de los ataques de la criatura terminó rozándole la pierna a Julieta, generándole así una gran cantidad de dolor. Mientras esta última se encontraba retorciéndose en el piso de dolor, podemos ver cómo la puerta detrás de ella comenzaba a deformarse gradualmente. La chica, mientras se encontraba retorciéndose del dolor, se mencionaba que todos sus compañeros o sus subordinados eran unos completos inútiles,
inútiles que ni siquiera pudieron retener a una criatura por un par de minutos más. Un mensaje mencionaba que las criaturas de otro mundo comenzarían a atacar a los jugadores que se encontraban en el interior de la puerta, causando que Julieta se alarmara y se preguntara si acaso eso podría ser, pero inmediatamente la ballena celestial terminó saliendo por la puerta, dejando a Julieta completamente sorprendida mientras le gritaba a alguien que por favor la ayudara, que alguien tenía que salvarlo urgentemente. De regreso con Subaru vemos como este último terminó recibiendo la ayuda de una ambulancia, los cuales ya habían comenzado a tratar a Sayaka en ese instante, y mientras se encontraban diagnosticando a la chica, Subaru se encontraba mirándola muy sorprendido. Tocándose el pecho muy asustado, Subaru tan solo se mencionaba que Sayaka por lo que más quisiera tenía que sobrevivir. Justo una ventana emergente terminó sacando a Subaru de todos sus pensamientos, pues la ventana emergente de color rojo salió para todos los jugadores mencionándoles que la misión había fallado. El escondite de Moby Dick de dificultad de 5 estrellas había sido abandonado, dejando a Subaru completamente sorprendido. Otra ventana emergente mencionaba que el tiempo restante de 5.837 horas y 47 minutos más 38 segundos sería restado del reloj celestial, mostrándonos así que en ese momento el reloj tenía 296 días y la penalización fue aplicada restando todo el tiempo y avanzaría el reloj celestial para restar todos los días que habían sido sumados anteriormente, dejando así tan solo en el reloj celestial 49 días con 2 horas. Subaru se encontraba realmente sorprendido preguntándose por qué de repente el reloj celestial había restado 240 días. Se seguía preguntando quién había abandonado una misión como esa e insultando a la persona que lo había hecho, pero inmediatamente alguien terminó llamando la atención de los chicos presentes. Mientras Subaru volteaba a ver quién es, podemos darnos cuenta que se trataba de Julieta, la cual le mencionaba a todos ellos que tenían que apartarse inmediatamente. Esta última venía desesperada y cojeando, y mientras Subaru la observaba la había reconocido como aquella jugadora de aquel día con la cual tropezó. Esta última prepotente se acercó a Subaru mencionándoles a él y a todos los presentes que tenían que entregarle el carro inmediatamente. Subaru pasó a preguntarle qué rayos se encontraba haciendo, y ella mientras lo tomaba por los hombros le mencionaba que si acaso él era un jugador, preguntándole a su vez también que si acaso era un novato. Julieta mientras señalaba a la ballena celestial le mencionaba que esa ballena la estaba persiguiendo y que tenía que retenerla y así ella podía conseguir más tiempo de escapar y así podía tomar también el carro o la ambulancia para escapar de ese sitio. En eso pasó a tomar a uno de los doctores que se encontraba ayudando a Sayaka y le mencionaba que él tenía que conducir, pero el doctor le mencionaba que tenía una persona que necesitaba primeros auxilios urgentes. Julieta le mencionaba al paramédico que si acaso era estúpido o algo similar, añadiendo que tenía que apresurarse y preguntándole si acaso esa era la chica que se encontraba herida. El paramédico le mencionaba que así era y que tenían que llevarla tan pronto como sea posible o si no ella no podría sobrevivir. Julieta entonces le mencionaba al doctor que entonces tenían que abandonarla, ya que él estaba seguro que ella tan solo era una de rango cobre de todos modos. Subaru al escuchar eso se quedó realmente sorprendido, al punto en el que incluso se sintió un poco furioso y frustrado. Julieta mientras comenzaba a arrastrar a un doctor mencionaba que un rango plata como ella era máxima prioridad y que tenía que darse prisa, mientras que el doctor tan solo se encontraba quejándose y le mencionaba que tenía que esperar un segundo. En ese momento Subaru pasó a tomar el hombro de Julieta con mucha fuerza y emanando una gran cantidad de energía, mientras le mencionaba que tenía que esperar un segundo. Julieta entonces luego de gritarle a Subaru pasó a preguntarle quién M era él. Subaru entonces se encontraba muy furioso por todo esto, pero un momento después en un cambio de escena vemos a Subaru mirándola de reojo y podemos ver cómo los ataques de la ballena se estaban haciendo presentes en un área determinada, mientras que por debajo de este mismo se encontraba la ambulancia y al parecer los dos chicos se encontraban reunidos en el medio de la calle. En ese momento la ballena ya se encontraba a punto de realizar su ataque hacia los chicos. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Quiero mencionarles que por acá estaré dejando el primer comentario del video anterior, como a su vez también a los suscriptores pagos del canal, y motivarlos a todos ustedes a que formen parte de este pequeño grupo, ya que estos son los principales patrocinadores de mi canal y los que me ayudan a traer contenido día tras día. Sin más que decir gente, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en un próximo video.